En 1916, Pancho Villa cruzó una línea que casi nadie se atrevía a cruzar. Atacó Columbus, Nuevo México, dentro de territorio de Estados Unidos. Para unos, fue una acción desesperada de un revolucionario traicionado. Para otros, fue una masacre, una provocación y la prueba definitiva de que Villa no era un héroe, sino un bandido peligroso. Hoy en Enigma y Saber vamos a entrar en la historia real de Francisco Pancho Villa, el hombre que pasó de fugitivo a caudillo, de perseguido a leyenda y de revolucionario a una de las figuras más debatidas de México. En los próximos minutos no vamos a absolverlo ni a condenarlo fácil. Vamos a ver por qué una misma persona pudo ser defensor de los pobres, jefe militar brillante, bandido violento, mito de frontera y amenaza internacional. Y al final, la pregunta quedará para ti: ¿Pancho Villa fue héroe, bandido, o las dos cosas? Antes de ser Pancho Villa, se llamaba José Doroteo Arango Arámbula. Nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, Durango, en un México rural marcado por haciendas, pobreza y desigualdad. Ese detalle importa, porque Villa no aparece de la nada. Nace en un país donde muchas familias campesinas vivían atrapadas entre deudas, tierras concentradas y autoridades que protegían a los poderosos. Su juventud está rodeada de versiones contradictorias. Algunas historias hablan de una vida de persecución. Otras, de delitos, venganza y huida. Lo cierto es que Doroteo Arango desaparece como identidad pública y, con el tiempo, surge Francisco Villa. Villa entendió algo que muchos líderes de su época también entendieron: en una revolución no basta con pelear. También hay que construir una imagen. Para sus enemigos, esa imagen era la de un bandolero. Para sus seguidores, la de un hombre que se atrevió a desafiar un orden injusto. Para entender por qué Villa encontró seguidores, hay que mirar el México del Porfiriato. Durante décadas, Porfirio Díaz mantuvo estabilidad, inversión y modernización. Pero esa modernización no se repartió igual. El tren avanzaba, las ciudades cambiaban, las élites prosperaban, mientras muchos campesinos perdían tierra, poder y futuro. En ese México, la palabra orden podía significar progreso para unos y silencio obligado para otros. Cuando estalla la Revolución Mexicana, no fue una pelea limpia entre buenos y malos. Fue una guerra civil enorme, con ideales, traiciones, hambre, violencia y ambiciones personales. Y en medio de ese fuego aparece Villa. Pancho Villa se convirtió en una figura clave del norte de México. Su nombre quedó ligado a la División del Norte, una fuerza revolucionaria famosa por su movilidad, sus trenes, su caballería y su capacidad para golpear rápido. Villa no era solo un hombre armado. Era un organizador de guerra. Entendió la importancia del ferrocarril, de la velocidad, del abastecimiento, de la moral de sus tropas y también de la propaganda. En batallas como Torreón y Zacatecas, su papel lo transformó en una figura militar de enorme peso. Para muchos, era el centauro del norte, el hombre que podía aparecer donde menos se esperaba y cambiar el rumbo de una campana. Pero aquí aparece la primera contradicción fuerte. El mismo hombre que podía inspirar a campesinos y soldados también podía ordenar castigos brutales. El mismo líder que hablaba en nombre de los de abajo podía actuar como caudillo absoluto. Y el mismo revolucionario que peleaba contra injusticias podía cometer actos que hoy resultan imposibles de justificar. Por eso la pregunta héroe o bandido no es un truco de título. Es la herida central de su historia. Para sus seguidores, Villa representaba una justicia que el Estado nunca les dio. Un hombre capaz de enfrentar hacendados, generales y políticos que parecían intocables. Para sus enemigos, Villa era un criminal, un saqueador, un hombre violento, un jefe armado que confundía justicia con venganza. Y lo inquietante es que ambas miradas tienen algo de verdad. Esa es la pregunta que sigue persiguiendo su memoria. Villa también entendió el poder de la imagen. En una época en la que la prensa y el cine comenzaban a moldear la opinión pública, su figura se volvió material perfecto,
bigote, sombrero, caballo, trenes, frontera, violencia y carisma. No era solo un participante de la revolución. Era un personaje narrable. Y eso aumentó su fama, pero también deformó su historia. Cada bando podía usarlo como necesitara, el revolucionario valiente, el bandido salvaje, el defensor del pueblo, el enemigo de la civilización, el Robin Hood mexicano o el peligro que había que eliminar. Y entonces llegamos al episodio que cambió su lugar en la historia internacional, Columbus, Nuevo México, 1916. Villa y sus hombres atacaron la población de Columbus, dentro de Estados Unidos. El hecho fue dramático, violento y políticamente explosivo. Para algunos, Villa actuaba desde la rabia, la traición y la desesperación de un líder que había perdido apoyo y necesitaba mostrar fuerza. Para otros, no había excusa, fue un ataque contra civiles y soldados en territorio extranjero, una acción que confirmaba su carácter peligroso. Estados Unidos respondió con la expedición punitiva, una operación militar para entrar a México y capturarlo. Pero no lo capturaron. Con el tiempo, la fuerza de Villa disminuyó. La revolución siguió cambiando de alianzas, gobiernos y enemigos. Los líderes que habían compartido causa terminaron enfrentados. Carranza, Obregón, Zapata, Villa, todos formaban parte de un tablero donde la lealtad podía durar menos que una batalla. Villa terminó aceptando una especie de retiro. Pero su nombre seguía pesando. Y un hombre con demasiado mito, demasiados enemigos y demasiada memoria nunca queda completamente fuera de la política. El 20 de julio de 1923, Pancho Villa fue asesinado en Parral, Chihuahua. Su muerte no cerró el debate. Lo abrió para siempre. Porque los hombres contradictorios no mueren dos veces, primero muere la persona, después empieza la pelea por controlar su recuerdo. Hoy Pancho Villa sigue vivo en corridos, películas, libros, monumentos, debates políticos y memoria popular. En 2023, México declara oficialmente el Ano de Francisco Villa, prueba de que su figura no pertenece solo al pasado. Sigue funcionando como símbolo. ¿Pero símbolo de qué? Para algunos, simboliza la rebelión de los pobres contra un sistema injusto. Para otros, simboliza el peligro de convertir la violencia en leyenda. Para unos, fue justicia armada. Para otros, fue caudillismo y sangre. Y quizás la respuesta más honesta sea también la más incómoda. Pancho Villa fue producto de un país roto, pero también fue responsable de sus propias decisiones. Fue moldeado por la injusticia, pero no queda libre de culpa por la violencia que ejerció. Fue mito popular, pero también hombre real. Y los hombres reales rara vez son tan puros como sus estatuas o tan simples como las acusaciones de sus enemigos. Por eso Pancho Villa sigue generando debate. Porque no nos obliga solo a mirar su vida. Nos obliga a mirar cómo recordamos la historia. ¿Qué hacemos con un personaje que defendió causas populares, pero también dejó una ruta de violencia? ¿Qué pesa más, el origen, la causa, los actos o el mito?